de Jesucristo, yo le doy gracias por estar vivo, por darme un nuevo día de vida, porque hoy amanecí vivo. Gracias, Padre amado, por darme el alimento cada día. Gracias, Padre amado, por darme la vestimenta. Gracias, Padre amado, porque tengo una vivienda donde vivir con todas las comodidades. Gracias, Padre amado, porque tengo una jubilación. Gracias, Padre amado, porque no me falta nada. Y como dijo el apóstol Pablo, recordando las palabras del apóstol Pablo, que dijo así, que teniendo comida y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, hoy vamos a finalizar el estudio bíblico sobre el pecado, las consecuencias del pecado, el castigo positivo. El día que de él comiere ciertamente morirás. Génesis 2:17. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía las leyes de Dios. Con el objeto de echar mano de la inmortalidad y la vida eterna, fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. La vida estaba así condicionada a la obediencia. Mientras Adán obedecía la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció, quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de la vida. La muerte comenzó desde ese momento y se consumó en la desorganización de la personalidad, en la forma de separación del cuerpo y el alma. Solo mediante un acto de redención y recreación tendría el hombre de nuevo el derecho al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Por medio de Cristo la justicia es restaurada al alma, la cual en la resurrección se reúne con un cuerpo glorificado. Vemos entonces que la muerte física vino al mundo como un castigo, y en las Escrituras, y toda vez que se amenaza castigar con la muerte al pecado, significa primeramente pérdida del favor divino. De manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. A la muerte física entra en el mundo invisible en la misma condición. Luego en el juicio el juez pronuncia la sentencia de la segunda muerte, que implica enojo, ira, tribulación y angustia. Romanos 2, 7 al 12. De manera que la muerte en calidad de castigo no constituye la extinción de la personalidad, sino un medio de separación de Dios. Hay tres fases con relación a esta muerte. Muerte espiritual mientras vive el hombre, Efesios 2.1. Muerte física, Hebreos 9.27. Y la segunda, o muerte eterna, Apocalipsis 2.1. Pero los cobardes, Apocalipsis 2.1 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá termina el versículo. Por otra parte, cuando las Sagradas Escrituras nos hablan de vida como recompensa a la justicia, se significa algo más que existencia, porque los malvados existen en el infierno. La vida significa vivir en comunión y favor con Dios, una comunión que la muerte no puede interrumpir o destruir. Juan 1, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Acá termina el versículo. Es una vida vivida en unión consciente con Dios, la fuente de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
La vida eterna es la existencia buena, que corresponde. La muerte eterna es la existencia mala, miserable y envilecida. El pecador que perece o es destruido no queda reducido a la nada, sino que está arruinado en lo que respecta al disfrute de las bendiciones de Dios y de la vida eterna. El mismo uso es seguido en la actualidad. Cuando decimos que ha arruinado su vida, no queremos dar a entender que el hombre esté muerto, sino que ha equivocado el objetivo verdadero de su vida. Hasta acá el estudio bíblico, acá termina el estudio bíblico del pecado, el castigo positivo. Bueno, espero que les haya agradado este estudio. En la próxima reunión vamos a comenzar un estudio acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Respecto al Nuevo Testamento, quería leer para ilustrar a aquellas personas que no leen la Biblia o que no conocen la Biblia, el capítulo 7 de San Mateo, que está en el Nuevo Testamento. Dice así: el juzgar a los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El penúltimo subtítulo dice: nunca os conocí. Estamos leyendo el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el último subtítulo de este capítulo 7 es los dos cimientos. Perdón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,
Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acá termina el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez y que no han leído la Biblia, quiero hacer una breve síntesis de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús o Jesucristo nació de la Virgen María y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue un hombre como nosotros, pero se diferenció de nosotros en que nunca pecó. Pasó su infancia, su adolescencia, vivió hasta los 30 años junto con su madre la Virgen María y su padre adoptivo José. Trabajaba de carpintero con su padre adoptivo José. A los 30 años empezó su ministerio. Predicaba el Evangelio, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, curaba paralíticos, resucitaba muertos. Así, por ejemplo, había una chica de 12 años que había muerto, fue su papá, lo llamó y le dijo: yo iré y la resucitaré. Fue a su casa, le tocó la mano y le dijo: niña, levántate, y la niña de 12 años resucitó. Resucitó a esta niña que había estado muerta. Y también resucitó a Lázaro. Este fue uno de los milagros más grandes que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque dijo que Lázaro era amigo de Jesús, era muy amigo de Jesús. Lázaro murió. Jesús se acercaba a la ciudad donde vivía Lázaro junto a sus hermanas, y su hermana le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: yo sé que resucitará en el último día. Y la hermana dijo: yo sé que resucitará en el último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue a la tumba, dijo en voz alta: Lázaro, sal fuera, y el muerto se levantó y empezó a caminar. Y Jesús dijo: sáquenle las vendas y denle de comer. También le devolvió la vista a Bartimeo. Bartimeo era un mendigo ciego que estaba a la orilla del camino mientras pasaba Jesús. Jesús pasaba y Bartimeo empezó a gritar: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que lo acompañaba a Jesús trataba de hacer callar a este ciego, pero él insistía más fuerte y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús dijo: tráiganlo. Se lo acercaron a Jesús y le dijo: Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le contestó: que recobre la vista. Y Jesús lo curó, y el ciego volvió a ver. Y así hizo otro milagro de sanidad. Jesús hacía estos milagros porque era Dios. Nosotros actualmente no tenemos los poderes curativos ni los poderes que tenían ni Jesús ni los apóstoles de Jesús. Pero sí, si confiamos en nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que Él haga un milagro de sanación, de curación, Él lo puede hacer. Porque el apóstol Pablo dijo: porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, si es el mismo hoy que ayer, puede hacer los mismos milagros que hacía anteriormente. Jesús sigue haciendo milagros. Si pedimos con fe a Dios que obre un milagro, el Señor Jesús puede hacerlo. También
además de estas curaciones, había 10 leprosos que se acercaron a Jesús para que los curara. Jesús curó a los 10 leprosos. Le dijo: están sanos, vayan y preséntense ante el sacerdote. Después volvió un leproso que había curado Jesús y Jesús le preguntó: ¿cómo? ¿No eran 10 los que habían sido curados y los otros 9 dónde están? Acá vemos cómo un solo leproso volvió y le dio gracias a Jesús por haberle curado la lepra. De este pasaje bíblico sacamos la moraleja de que tenemos que ser agradecidos con Dios. Cuando Dios nos cura, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos da alguna bendición o algo que le pedimos, alguna sanación o nos regalan algo, tenemos que darle gracias a Jesús por habernos curado, por habernos sanado, por haberme levantado. Yo, por ejemplo, una vez tenía en una muela me tenían que hacer un tratamiento de conducto, fui a la odontóloga y la odontóloga me dijo: esta muela está curada. Yo le conté a la dentista que le había pedido a Jesús que me cure la muela. Y le dije: Jesús me curó, y la dentista dijo: sí, puede ser, me dijo. Y yo estoy seguro de que fue Jesús el que me curó la muela en la cual tenían que hacerme un tratamiento de conducto. Pero fui y le di gracias a Jesús. Así tenemos que ser con Dios, agradecido, darle gracias a Dios, al Señor Jesús y al Espíritu Santo por todas las cosas que nos da. A los 33 años a Jesús lo mataron, lo clavaron en una cruz, le clavaron las manos y los pies en una cruz y sufrió muchísimo, lo torturaron. Y también con una lanza le traspasaron el costado. Lo escupían, los soldados romanos y israelitas lo escupían, se burlaban de él, lo insultaban, se burlaban de él. Y Jesús sufrió y no dijo una sola palabra, cayó y enmudeció. Como decía el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, enmudeció como oveja que fue llevada al matadero. Y el Mesías también dice el Antiguo, los profetas decían que el Mesías debía padecer mucho por parte de los escribas y de los fariseos y de los impíos. Jesús murió, pero al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Y actualmente el Señor Jesús está presente, está vivo con un cuerpo glorificado, sentado a la derecha de Dios. También habita dentro del cuerpo del creyente. Cuando creemos en Jesucristo, el Señor Jesús viene a morar al cuerpo del creyente y nos convertimos en templo de la Santísima Trinidad. Como dice este teólogo Pellman, el cristiano es aquella persona en la cual mora la Santísima Trinidad, Dios Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo. Esto era lo que quería compartir acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, y en la próxima reunión voy a hacer algún comentario acerca de algunos versículos de este capítulo o del capítulo 8. Gracias por escuchar.